Aquí estamos en las planicies del campanario del Cerro Guazapa. ¿Va? Aquí por este lugar le llaman Huertenana todavía. Huertenana, hoy comunidad Monseñor Romero, ¿verdad? Incluso, mire, Tocho, aquí puede ver el campanario. Mire, las vistas. Sí, es el campanario. Esas son las vistas de todo, del campanario. Ahí fue donde fuimos aquel día con los camaradas. Ese es el campanario, lo vergón que se ve de aquí, ¿verdad? Entonces, este es territorio donde llegaba, hasta el PM5 llegaba hasta por allá, abarcaba ese filo, que es ese filo que está donde estaba el puesto de mando de la guerrilla, ahí en todo eso, ahí estaba todo eso, y hasta ahí llegaba el DM5, de ahí para allá, para el sur, le tocaba la primera brigada. Todos estos territorios eran del DM5, ¿verdad? Y de quien también, cuando entraba por este lugar, entraba el Bracamonte, el Atlacate, el Belloso, ellos sí entraban Pero por la todo. gente que de allá de Usulután sí no venía aquí, ¿va? El Arce El Arce y el... no, esos ¿Cómo se no. llamaba el otro? El Atonal, El Atonal. no, esos no. No, va. No, esos no venían. Y a veces, por ejemplo, un combate en Nance Verde, una vez allí habían muerto habían 2 soldados muertos allí que tenían insignias de los comandos de Gotera, pero yo no sé, quizás habían ido a recibir el curso y les habían puesto, sí, y quizás habían ido a recibir el curso y ahí, ¿cómo se llama? Ahí les habían dado esas insignias, ¿va? Y lo que sí, una vez ahí cerca, Simacito, nos friega el puesto de mando allá cerca de Nance Verde, fue el batallón Tecana. Y le digo yo que fue el Tecana porque cuando nosotros le quitamos una mochila, ahí eran uniformes del Tecana los que andaban. Todos andaban una mina Claymore en la mochila que quitamos nosotros ahí. Y a ver qué pasó, que hacía 20 minutos se había movido el puesto de mando de nosotros de ahí. Se había movido, entonces ahí nos mandaron a nosotros y a ratito venían apareciendo, ¿verdad? Cuando empezó el combate con nosotros. Por ejemplo, este filo, aquí subí el DM5. Esto es bien conocido por todos los camaradas del Trueno, del Relámpago, toda esta parte no me acuerdo si es en la hacienda de los Melaras o los Enriques, pero yo creo que sí le llaman todas estas planadas, ¿verdad? Entonces, allí se usaba como campamentos, hay aquella palazón de allá adelante, los mangales, pero se dejó de usar en aquellos años cuando empezó la guerra, quizás por el 84 se dejó de usar porque metían mucho prales, muchos comandos prales le llamamos nosotros, los que metían de noche. Entonces se hicieron varios desembarcos, ahí hicieron varios desembarcos con paracaidistas. Entonces por ahí están las propiedades de Lorenzana, ahí, ahí en esos lugares. De hecho abajo se ponían unos alambres amarrados de palo a palo, porque eran planadas todas esas partes. Entonces eran planadas y era para evitar que les hicieran desembarco a uno, ¿verdad? Entonces, por eso se ponían un montón de alambres, pero se dejó de usar esos lugares para evitar ese tipo de cosas, que se le metieran los prales y todo eso en la noche. Porque los prales normalmente reconocían el lugar donde estaban los campamentos y después lo hacían para dirigir un borbandeo y un desembarco. Y eso era mortal, pues, porque uno cuando pasaba esos borbandeos y esos desembarcos, no, hombre, si salía con la ropa que estaba puesta, si no tenía el fusil cerca, ahí quedaba botado, ahí quedaba, eran jodidos, porque no lo dejaba, ¿cómo se llama? Primero el borbandeo, después se quedaban los helicópteros y estas U-500 que casi cangrejeaba, casi lo sacaba del pelo a uno. Entonces, eh, todo ese tipo, entonces de repente ya venía el desembarco encima, ahí, entonces ahí quedaba botado a veces las mochilas, eso era lo más terrible, ese tipo de combate, le digo, entonces, pero ahí lo permitía en esa parte, ya arriba del cerro no lo permitía, ¿verdad? Entonces, además, yo por ejemplo aquí nunca supe de prales, porque los campos minados eran tan jodidos aquí, ¿verdad? Que no permitían ese tipo de unidades pequeñas, ¿va? Porque estaban tapizados todos estos filos, ¿verdad? Y sí, no, tapizados de mina. Ajá, entonces eso no le permitía a una unidad, pues usted sabe que los prales tienen que moverse una unidad pequeña, ¿va? A veces 3, 4, pues, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? Y no permitía este tipo de terreno.
Este, por ejemplo, esto es un filo que va a dar hasta el campamento de la Feja arriba, ¿verdad? Todo esto era territorio del DM5 para arriba, ¿verdad? Esta quebrada, también operaba en esta zona también el batallón Pantera, ¿verdad? Toda esta Pantera, sí, de Suchitoto. Y llegó un momento que sí, es de la PN, de la PN, entonces le tocaba, a veces iba a cubrir el campanario arriba, porque lo mandaban de ahí, lo mandaban a ayudarle a la primera brigada, ¿verdad? De hecho, aquí arriba se le hizo una emboscada al batallón Pantera, más arriba, quizás unos 200 metros arriba, porque ellos usaban mucho la quebrada. Antes el camino aquí era por la quebrada, ¿verdad? Por esta quebradona. Lástima, hoy esto está seco porque, mire, pues ahí queda un poquito, queda unos poquitos de agua así. Antes esto permanecía con pozas de agua permanente, ¿verdad? Porque estaba reforestado, y como han deforestado la gente por las cosechas, ¿va? Se está acabando. Sí, entonces todo eso se acababa, ¿no? Porque antes permanecían grandes pozas, ahí tomaba agua uno, nosotros allá arriba. Mira, pero esa agua no es, mira, No, es porque está bien filtrada, ¿verdad? Entonces allá arriba estaba, yo un tiempo que estuvo la cocina de nosotros allá arriba, pero sí, estuvo la cocina, sí, en la quebrada, ¿va? Porque había un montón de agua. Ahora hoy la ve y ya está toda así. Sí, ajá, ahí ponían la cocina, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, el quemado viene un nacimiento permanente, ahí se bañaba un vergo guerrillero, diario, ¿verdad? Porque por ejemplo, ahí llegaba el puesto de mando, bañarse, al quemado ahí llegaba, ahí estaba la cocina, ahí estaba la logística, ¿verdad? Que se encargaban de la comida. Ajá, sí, en esta. Entonces, por ejemplo, yo andando, hoy después caminando por ahí, arriba, la vez pasada estaban un montón de casquillos de G3 allá arriba, ¿verdad? Hoy después que uno sale a caminar. Entonces, porque esto fueran zonas de combate, todo esto, ¿verdad? Y todo esto llegaba hasta el otro lado. Este era también territorio, también lo usaban los paracaidistas, ¿verdad? Yo ya le he contado que una vez que teníamos el Belloso allá arriba el Salitre encerrado, tiraron un escuadrón de los paracaidistas, ¿verdad? Que vinieron a salir arriba por donde yo vivo, ¿verdad? Ahí estuvieron cubriendo esa operación. Ahí nos mataron un camarada esa vez, del puesto de mando, si vasito le caen al puesto de mando, también esa vez, va. Entonces, todo este territorio lo ocupaban los paracaidistas. De hecho, en ese día que nos mataron a ese camarada, nosotros quedamos partidos del otro filo, en el otro que está allá, y entonces ya no pudimos pasar, porque como los paracaidistas llegaron sobre este filo que está aquí arriba, entonces nosotros quedamos, nos tocó tirarnos a la quebrada, nos bajamos por una quebrada, a bajar por Huerta Enana. Como veníamos recién venidos de la ofensiva, venía un vergo de camaradas nuevos que habían incorporado. Puta, veníamos como 60 de esa vez, y de esos pasamos por todo eso, por todas las planadas, ¿sí? Pues por allá, bueno, hay unas planadas por allá que eran zacateras, ahí estábamos, cuando estaban abasteciendo a los paracaidistas, entonces pasaba el helicóptero bien bajito, bien se miraba como echaba humo, y se sentía el olor a querosén, al gas que usaba ese helicóptero. Ajá, entonces como venía uno, y el otro se quedaba cubriendo, y nosotros entre medio de la zacatera, ahí pasamos todo el día esperando que oscureciera para subir. Ahí en ese lugar, de ahí se nos desertaron 2 que se habían incorporado en la ofensiva. ¿No le dieron No, pues sí, puta, terrible, va a venir después de la ofensiva, lo venía siguiendo el Belloso y nos tiran a los paracaidistas ahí, ¿verdad? Entonces se nos desertaron 2 de ahí, pero los fusiles ahí los dejaron, no, se fueron y en la noche intentamos subir nosotros. Entonces empezamos a subir y de allá nos regresaron a granadas a los paracaidistas, nos tuvimos que regresar. Nos piden del otro lado del quemado que nos fuéramos para el quemado y que lleváramos abastecimiento. Pasamos trayendo frijoles y maíz y arroz y aceite y para allá. Así es que ese operativo fue largo, fue en pleno diciembre por esta fecha. Pues el 24 nos lo pasamos combatiendo, ¿verdad? Fue terrible. 24 de diciembre nos pasamos combatiendo, ¿verdad? Ese operativo. O
sea que, digamos, ese 24 de diciembre Ujú. no se sintió nada de alegría. Nada, porque todos en condiciones bien jodidas. Vaya, y fíjese que nosotros, comunidades, habíamos 15, habían tres grupos de fuerzas especiales, de 5, éramos 15, que habíamos quedado partidos. Entonces nosotros nos necesitaba el puesto de mando del otro lado, pero no nos podíamos pasar, no nos dejaron pasar los paracaidistas. Luego nos piden a nosotros que nos fuéramos con abastecimiento, nos vamos, llegamos al puesto de mando. El siguiente día nos piden que fuéramos a Guayabal, tirarle con un RPG-7 a una pieza de artillería. Pero la cosa es que llevábamos 3 noches de desvelo. Entonces, no había explosivo, porque donde estaba el ejército, ahí estaban los tatutos, donde estaban los explosivos, los buzones. Entonces no había cómo sacar, no habían granadas de RPG-7, había una que la rata le habían comido la carga impulsora y bueno, le pusieron tiro y nos mandaron a eso. Fuimos, a la verdad, tuvimos un combate con la primera brigada en un lugar ahí. Intentamos reventar la granada, nos reventó, salió soplada porque no serví. Entonces nos vuelven a llamar, vuelven y nos piden esa misma noche a otros camaradas que teníamos que explorar toda esa parte de arriba. Hay un camino que pasa arriba, en medio, pasaba por el campamento en la FES, por puesto de mando y cruzaba hasta allá. Explorar toda esa zona, pero el Belloso estaba en esa zona, todavía estaba. Entonces, en una de esas, explorando, buscando los hilos y todas esas cosas en la noche, un camarada pide chance de descansar, ¿va? Y la orden es que no, que siguieran, que toparan. Entonces, sí, ya no, pues por el desvelo, pues de 3, 4 noches ya de desvelo. Ajá, y le dice, bueno, entonces le dice que no, le dice el jefe que estaba del otro lado, ¿va? Y le dice que no, que había que hacerlo. Entonces, era un camarada que era un gran veteranazo de guerra, puta, tenía el rango de teniente. Y sí, entonces, él venía con su grupo, entonces pasa adelante a otro camarada, y ese ya no iba buscando y se lleva el hilo. Y era una canana de M60 con una pelota de explosivo plástico que había puesto el Belloso. Ahí salió herido este camarada. Y el otro camarada, fue triste, le digo, esa historia de ese volado, porque fue duro, ¿verdad? Y ese camarada era un gran veterano. Eso le estoy hablando que era como el 26 o 27, como esta fecha, 27 de diciembre. Entonces, ahí sale herido y ahí muere, ¿verdad? Este camarada. Entonces, y al tomar después la posición, yo con otros camaradas, con otros compañeros, porque nos piden que sigamos, ¿verdad? Llegamos a tomar el lugar y seguimos. Nosotros que llegamos a ese campamento de la FES que le decíamos nosotros, ahí estaba el fuego encendido donde habían comido los del Belloso todavía, y ya venían bajando, ahí venían a unos casos 50, 100 metros para abajo. Pero como la misión de nosotros era esperar al puesto de mando,